En esta lección vamos a empezar estudiando los distintos métodos que existen para calcular deformaciones en vigas sometidas a flexión. Vamos a comenzar con el primero de los métodos, que es el de la ecuación de la curva elástica, la ecuación diferencial de la elástica. Bien, podemos empezar diciendo que cualquier viga, da igual la forma que acabe teniendo deformada, se puede aproximar, y esto es una cosa de geometría, por una sucesión de pequeños arcos infinitesimales. Bien, pues cada pequeño fragmento de arco de circunferencia se puede descomponer, como viene aquí en este esquema, en un diferencial de longitud diferencial de S. Vemos que el θ está relacionado mediante un pequeño triángulo rectángulo con el diferencial x y el diferencial y a lo largo de las coordenadas cartesianas. Eso lo utilizaremos ahora después. También definimos el radio de curvatura, el radio r de x, que existe para cada punto de la curva elástica, y la curvatura, que se define como 1 partido por radio. Para pequeñas deformaciones, que es una suposición que vamos a hacer siempre en esta asignatura, para pequeñas deformaciones de vigas, siempre el ángulo, el θ, será un valor pequeño. Por lo tanto, lo que es la tangente del ángulo, tangente de θ, que sería el cateto de enfrente dividido por el cateto de al lado, en este caso diferencial de y partido por diferencial de x, eso sería el tangente de θ, estrictamente hablando, pero se puede aproximar por la tangente de θ en el entorno de θ igual a 0, esto lo podéis hacer en matemáticas por serie de Taylor, por ejemplo, se aproxima muy bien por θ directamente, ¿de acuerdo? Tangente de x igual a x. Bien, esa fórmula la guardamos por ahora, pero lo que nos dice es que θ aproximadamente es la derivada de la curva elástica, ¿de acuerdo? Porque nos queda que el ángulo en cada punto es igual a la derivada que tiene la ecuación que nos dice la curva que tiene la viga. El segundo resultado se demuestra en los libros de texto, no vamos a verlo ahora. Nos dice que la curvatura es proporcional al momento flector que hay aplicado en cada sección, dividido por el producto E por I, que es el módulo de rigidez a flexión de la viga en ese punto. Todo lo he puesto como que depende de X, porque en principio todo depende de X. Típicamente una viga es de sección constante y material constante y se pone E por I, ¿de acuerdo? Otro detalle es que ponemos I, el I es el segundo momento de área, ¿de acuerdo? Que vimos en temas anteriores, sub Z, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de flexión sobre el eje Z, que es la que provocaría una carga en dirección vertical, como esto ya se vio en el tema 4. Luego tenemos otro resultado geométrico, que es, de nuevo, esto es algo de pura geometría, en el que este pequeño arco que aparece ahí, formado por el radio de curvatura y diferencial de S, cumple lo siguiente. Cumple que si tengo un radio R y un pequeño segmento diferencial de S, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí se puede demostrar que es por proporciones igual al diferencial de θ, y aquí tengo la longitud de un arco de circunferencia. Bien, ¿esta longitud de cuánto es? Pues sería el producto del radio por el ángulo. R por diferencial de θ es igual a diferencial de S. Y el diferencial de S para pequeñas deformaciones es muy parecido al diferencial de X, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que esto es aproximadamente igual a diferencial de X. Reordenando un poco los términos, puedo despejar que 1 partido por el radio, es decir, la curvatura, es igual a, esto lo paso para acá, a diferencial de θ partido por diferencial de X. Sería una aproximación, o lo que es lo mismo, la derivada de la curva, de la ecuación que nos dice cómo va variando la orientación de la sección a lo largo de la viga, ¿de acuerdo? Esto lo juntamos con el otro resultado que tenemos ahí en la pantalla, ¿de acuerdo? El que nos dice que la curvatura depende del momento flector, ¿bien? Y juntando los dos resultados me da la segunda parte de esta ecuación diferencial de la curva elástica, que dice que el cómo varía el giro de la viga depende proporcionalmente de momento partido E por I, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en conjunto, la ecuación diferencial de la curva elástica se forma por estas dos ecuaciones. Por un lado, que el giro de la derivada primera de la curva elástica es el giro, y por otro lado, que este giro, su derivada, es el momento partido E por I, ¿de acuerdo? Aquí, esto es saltado. Juntando esas dos ecuaciones,
me sale lo que se llama propiamente dicho la ecuación diferencial de la curva elástica, que es una ecuación de segundo orden, simplemente por este encadenamiento de dos derivadas. Esta es la ecuación principal que hay que saberse, esta y la de que la derivada de la curva elástica es el giro, que nos dice que la segunda derivada de la flecha es el momento partido E por I. Vamos a ver ahora un método de cómo esto se lleva a la práctica, ¿de acuerdo? Hemos visto que la curva elástica, lo que es la I de X, es su segunda derivada depende del momento. Bien, en un problema normalmente lo que tendremos sería el diagrama de momentos, que es lo que hemos aprendido a calcular en el tema anterior. Una vez que tenemos el diagrama de momentos flectores, que sería este primer paso, tenemos que calcular el diagrama de ángulos, de giros, en cada punto de la viga. Esto se hace integrando una vez, utilizando la ecuación de la derivada del giro es igual a momento partido E por I. En esta ecuación de aquí se ha supuesto que E por I es constante, por eso aparece, en vez de dividiendo, multiplicando en el lado izquierdo de la ecuación, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Si os fijáis, si recordáis de matemáticas el tema de las ecuaciones diferenciales, si yo tengo una ecuación diferencial, puedo integrar los dos lados de la ecuación, ¿de acuerdo? Que es lo que se ha hecho aquí, la integral indefinida del diagrama de momentos flectores, y aparece un término que es una constante de integración, ¿de acuerdo? Esta constante será una constante que tenemos que ir arrastrando y en algún momento ya veremos cómo se puede despejar su valor. Bien, una vez que tenemos los ángulos, pues hacemos lo mismo otra vez más para calcular la curva elástica. En este caso lo que se está haciendo es integrar la ecuación derivada de I es igual a giro, ¿vale? En este caso la E por I pues se sigue arrastrando, asumiendo que es constante, y me queda otra constante nueva de integración, que sería la K2. Entonces, por lo tanto, vemos que nos aparecen distintas constantes de integración. Una primera duda que se podría dar, en este caso, es cuántas constantes acabo teniendo, en cuántos tramos tengo que decir dónde está integral. Bien, vamos a verlo. Lo primero, en cuántos tramos tengo que dividir lo que es la curva de elástica, la función I de X, ¿vale? Pues imaginemos que tenemos una viga, por ejemplo como esta, en la que el diagrama de momento flector tiene distintos tramos. ¿Qué queremos decir por tramo? Un tramo es un segmento en el que tengo una ecuación, una fórmula que me dice el diagrama de momentos. Por ejemplo, si tengo un diagrama de momentos que pega un salto, tendría dos tramos, porque no existe una ecuación única que me diga eso. Existen ecuaciones que son polinomios, constantes, exponenciales, pero no existe una ecuación única que te pegue un salto o que cambie de una cosa a otra. Por lo tanto, eso es lo que queremos decir con tramos. En este caso tenemos un diagrama de momentos de 3 tramos rectilíneos, serían por lo tanto 3 tramos, que vienen denotados ahí por números romanos 1, 2 y 3. Bien, lo que se haría es que la ecuación I de X se divide en 3 funciones I de X, ¿de acuerdo? Las flechas, existen 3 flechas y 3 diagramas de giros, siempre van conjunto, el giro y la flecha. Y en este caso le hemos denotado con Y sub 1, 2 y 3, que sería la curva elástica que existe en cada uno de los tramos. Y por lo tanto lo que hay que resolver en este caso es 3 sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden que están todas acopladas entre sí. Lo que habría que hacer es integrar cada una de ellas, ¿de acuerdo? 2 veces, como hemos visto, y nos aparecerían 2 constantes de integración que por ahora son incógnitas por cada tramo. Es decir, en resumen, tantos tramos como tramos tengan el momento flector. Y constante de integración es 2 por cada tramo. Estas constantes, ¿de dónde las despejo? Pues hay que saber dónde mirar, ¿de acuerdo? Y hay que mirar en 2 sitios en particular. En los apoyos y en las continuidades que hay, en la división que hay entre un tramo y su contiguo, y su vecino. Vamos a empezar por la continuidad entre tramos. Cada vez que tenga una viga que parta en 2 tramos y en ese punto no haya nada especial, no haya una rótula, simplemente la viga sea continua, incluso aunque esté encima de un apoyo, por ejemplo, si la viga no se parte, eso se considera que es una viga continua, ¿de acuerdo? Existe continuidad de viga. Bien, pues esa condición me da 2 ecuaciones extra, ¿de acuerdo? Esas ecuaciones las voy a utilizar luego para despejar las condiciones son las condiciones de contorno para despejar las constantes de integración. En el caso de viga continua sería que la flecha en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen que ser iguales cuando la evalúo en ese punto,
¿de acuerdo? Fijaros muy bien en la notación, lo que pone ahí es que la función y sub 1 del tramo 1 de la izquierda, evaluada en el punto justo en x sub a, vale lo mismo que la otra función, que es otra función distinta que he sacado de integrar otra cosa, evaluada en ese mismo punto. Es algo bastante lógico, la viga no puede pegar un salto y romperse, tiene que valer lo mismo su coordenada y en un punto visto por una función y por otra. Básicamente exigimos continuidad de la función. Y luego también, si no tengo rótula, pues simplemente tengo que obligar a que el giro, lo mismo, el giro no puede pegar una discontinuidad, tiene que ser lo mismo el giro por un lado que por otro. Si no, la viga haría un pico, y eso es imposible en una viga real continua. El siguiente caso sería tener una rótula. Esa rótula me da lo mismo que esté sobre un apoyo, que en mitad del aire, donde sea, ¿vale? Si tengo una rótula, en ese punto la continuidad de flecha hay que seguir imponiéndola, pero en este caso solo tengo una ecuación. Porque el giro, sí es verdad que puede cambiar. En una rótula puedo tener un giro distinto por un lado y por otro. Y ya no existen más tipos de ecuaciones de continuidad. Lo que tengo pueden ser apoyos. Los casos más típicos sería un apoyo simple o un apoyo articulado, es decir, un apoyo que no impida el giro, y eso me da una ecuación nada más, que es que la flecha en ese punto vale 0. Esta es una condición que hay que imponer de forma de... típicamente esto me da directamente alguna constante de integración, ¿de acuerdo? Que la flecha en ese punto exacto vale 0. Y luego tengo el caso del empotramiento. Cuando tengo un empotramiento no me deja girar y por lo tanto eso me da dos ecuaciones, que la flecha vale 0 y que el giro vale 0. Vamos a ilustrar esto con un primer ejemplo en el que tenemos una viga, en este caso empotrada, en voladizo, en el que está un empotramiento en el apoyo A y en el extremo libre, en el extremo final, tiene una carga F hacia abajo, de longitud L, y vamos a calcular cuál es la curva elástica completa, la ecuación de esta viga. Bien, lo primero que vamos a hacer es, siempre partimos del diagrama de momentos flectores, por lo tanto siempre hay que calcularlo. Y para eso pues hay que sacar las reacciones, etc. En el caso de un problema isostático se hace directamente, cuando sea hiperestático pues ya veremos que hay más pasos intermedios. Bien, lo primero sería sacar, como digo, las reacciones. En este caso es un problema isostático, externamente e internamente, y tendría de reacción vertical aquí una fuerza de valor F y un momento en el apoyo A de valor, ¿cuánto? Pues sería en este sentido y de valor F por L. Eso sería la reacción en A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo sería el diagrama de momento flector de esta viga? Si tengo diagrama de momento m de z de x a lo largo del eje x, sé que en el extremo final tiene que valer 0 y sé que aquí, con el criterio de signos positivo que suelo usar, aquí tiene que valer negativo F por L. Por lo tanto, empieza valiendo menos FL y tiene que llegar a 0. Podéis hacerlo de distintas formas, con cortes, viendo cuánto vale el diagrama de esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? El esfuerzo cortante en este caso sería constante y de valor, con este criterio, sería positivo de valor F en toda la viga. Como sabemos que el diagrama de momentos flectores, su derivada es el cortante, eso quiere decir que tengo una línea de pendiente constante, una línea recta, que va de menos FL hasta 0. Y sería negativo en todo el tramo de la viga. Bien, sea como sea, hay que sacar la ecuación. Para el caso de sacar la ecuación de la curva elástica, necesito la ecuación matemática de este diagrama de momento flector. Bien, en este caso, pues sería momento de z de x, lo puedo sacar a partir del diagrama de la línea recta. Es una ecuación que empieza en menos FL y tiene pendiente F, por lo tanto sería más F por X, sacando factor común F de X menos L. ¿De acuerdo? De forma que en X igual a 0 me vale menos FL, en X igual a L se me anula. Correcto. Esto lo podría sacar también haciendo un corte, plantando equilibrio, etc., como hemos visto en temas anteriores. Ahora, necesito sacar lo que es la curva elástica, el giro. La derivada del giro es igual al diagrama de momentos partido E por I. Y la derivada de la flecha es igual al giro.
¿De acuerdo? Estas son las dos ecuaciones que hay que integrar. Pues empiezo por esta siempre, que es la ecuación de primer orden, y tengo aquí integrando, paso el e por i al otro lado, si queréis, me da lo mismo cómo se puede hacer. Vamos a dejarlo aquí, en este caso, para que se vea distinto a las transparencias anteriores. Lo dejo aquí y sería integro al lado izquierdo y me queda giro de x. Es igual a la integral de n de x partido e por i más una constante k1. Bien, necesito integrar esta ecuación. Esta ecuación sería fx menos l al cuadrado partido por 2, ¿de acuerdo? De forma que la derivada de esto me queda esto, ¿correcto? Más k1. Eso sería el giro, ¿de acuerdo? Y ahora necesito meter eso en esta otra ecuación diferencial para calcular lo que es la flecha en sí. Sería, si integro directamente el lado izquierdo, de i' me queda i, y de x es la integral de θ. Y θ es todo esto, por lo tanto vuelvo a integrar. Me quedaría f menos l al cubo partido 3 y 2 multiplicado 6. Bien, más, ¿cuánto es la integral de k1? K1 por x. Más la nueva constante de integración k2. Esto sería la curva elástica, salvo las constantes de integración que necesito deducirlas. ¿De dónde las saco? Pues necesito dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Y siempre los problemas cuando sean isostáticos me tienen que dar, utilizando las reglas que hemos visto, el número exacto de condiciones de contorno que necesito para despejarlas. En este caso es un único tramo, no puedo sacar nada del tema de la continuidad de tramos, y apoyo solo hay uno, en A, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que voy a utilizar. Voy a utilizar condiciones de contorno, que en el apoyo A, es decir, en x igual a 0, ¿de acuerdo? Aquí estaba asumiendo siempre que el eje x empezaba allí en A, hacia la derecha, que la flecha en 0 tiene que valer 0 y que el giro en 0 tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Que el giro en 0 valga 0 ya directamente me ayuda en esta primera ecuación. Si lo veis, que el giro sea esto de aquí, cuando meto x igual a 0, me da algo sobre k1. ¿Vale? Voy a deducirlo. Sería sustituir en esta ecuación x igual a 0. Me quedaría f de x menos l, sería l cuadrado, partido e por i. Aquí me faltaba e por i todo el rato, importante, e por i. Esta constante no hace falta ponerle el e por i porque digamos que la constante sería otra, pero da lo mismo, digamos que lo asume el e por i. Me quedaría entonces esta ecuación de la primera condición del apoyo del empotramiento del giro igual a 0, fl cuadrado partido 2ei más k1 igual a 0. De aquí se deduce que k1 tiene que valer todo esto negativo, es decir, menos fl cuadrado partido 2 e por i. Bien. Y ahora de la siguiente condición sería sustituir en esta ecuación de la curva elástica para x igual a 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este término de aquí se me iría, sustituirlo e igualarlo a 0 también. Y de ahí podría despejar el valor de k2. Esa segunda condición pues sería la coordenada, la flecha en x igual a 0, sustituyo, como digo aquí, x igual a 0, se me va ese término, más k2 igual a 0. De aquí se deduce que k2, la segunda constante, tiene que valer menos fl cubo partido 6e por i. Y sustituyendo y simplificando un poco, me quedaría finalmente este resultado, que el giro en todas las vigas sería esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Sustituyendo la K1 y sustituyendo K1 y K2, me quedaría esta ecuación total para la flecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ahora me preguntaran cuánto vale la flecha en el extremo de la viga en voladizo, que sería el valor máximo de la flecha, pues tendría que sustituir aquí en x igual a l, por ejemplo. La flecha máxima sería i de L, que sería F partido 6e por i de L cubo menos 3 veces L cubo, que me daría igual a menos 2L cubo, sería negativo, el 2 se me iría con el 6, FL cubo 3e por i.
Me queda negativo porque, como dijimos, el sistema de coordenadas es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso quiere decir que la deformada viene tal que así. Esa sería la curva y de x, y esto de aquí sería este valor máximo que hemos calculado. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo para que se vea también el tema de cómo implementar la continuidad de tramos. En este caso tenemos una viga continua con un empotramiento en A, una rótula en el punto C, un apoyo articulado en B y una única carga puntual que está en el extremo final de valor P genérico en el punto D. Lo primero que habría que hacer en este caso sería, como siempre, calcular el grado de hiperestatismo que tiene. Podéis hacerlo como ejercicio, pero va a salir que tiene grado hiperestático interno -1, es un mecanismo, externo 1 y el global hiperestático global, digamos, sería 0. Por lo tanto, es una estructura isostática y se puede calcular con las técnicas que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, podremos plantear el equilibrio de reacciones y es lo primero que vamos a... por el equilibrio estático, sacar las reacciones, que es lo primero que vamos a hacer ahora. Las reacciones que tenemos, en este caso son 4, serían reacción horizontal en el punto A X, que directamente se puede ver ya que de la ecuación de la estática global, sumatorio de fuerzas horizontal igual a 0, me va a salir directamente que vale 0, porque no hay ninguna otra fuerza horizontal. Reacción vertical a I, reacción del empotramiento MA y en el apoyo B una fuerza vertical, BY. Estas 4 fuerzas pues se pueden sacar aplicando las condiciones de equilibrio estático. Bueno, la de horizontal ya la hemos utilizado, me quedaría sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, sumatorio de momentos alrededor del eje Z en cualquier punto, por ejemplo en el punto A, igual a 0, y como tenemos una estructura internamente mecanismo, que luego al final sale isostática, necesito otra ecuación extra de la estática, que como vimos en el primer tema, se extrae del punto que me provoca la desconexión, en este punto la rótula. Sería mirar en la rótula para la izquierda o para la derecha. Por ejemplo, puedo mirar, sería más fácil hacia la derecha, porque solamente tengo una reacción. Mirando en la rótula, sabiendo que este momento de aquí vale 0, momento en el punto C mirando hacia la derecha vale 0, de esta ecuación directamente podría sacar la reacción BI. Y en el conjunto de todas estas ecuaciones sacaría las reacciones. Bien, dejo como ejercicio que lo hagáis, ya que lo hemos visto en los temas anteriores. El resultado sería una reacción vertical B de 3P medios hacia arriba, en el apoyo A hacia abajo de P medios y un momento de sentido horario en el empotramiento de valor PL partido por 2. Lo siguiente que necesito es sacar el diagrama de momentos flectores. Siempre en cualquier problema en que necesite dimensionar o calcular deformaciones, el primer paso es los diagramas de esfuerzos, en este caso de momentos flectores, porque es la entrada a los métodos de cálculo de deformaciones. Para eso siempre la pregunta es ¿cuántos tramos, cuántos diagramas hay que hacer? Bien, pues en esta viga continua, aquí he dibujado el eje horizontal, diagrama de momento flector en el eje Z, que es el eje plano. Bien, ¿cuántos tramos tengo? Tantos como depende de las cargas, ¿no? Donde haya cargas continuas, eso lo vimos en los temas anteriores. Cuando haya una carga continua, durante toda la carga continua es un tramo. Cada vez que entre o salga una carga puntual, me parte en un tramo. Por lo tanto, empiezo por la izquierda, empezando en A tengo un tramo del diagrama. La rótula realmente no me hace nada, aunque parezca mentira, es decir, el diagrama, si lo calculo bien, me saldrá que el momento flector vale 0 en la rótula automáticamente, pero no hay que partirlo. Continúo hasta el apoyo, aquí sí hay que partirlo. ¿Por qué? Porque hay una carga externa sobre la viga que es la reacción. Es decir, aquí tendría un tramo desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí sería otro porque no hay ninguna otra carga en medio. ¿De acuerdo? En este caso concreto las longitudes que estábamos hablando eran L, 2L y aquí L. Por lo tanto tengo un primer tramo de momento flector. El momento vale una cosa distinta si estoy en el momento flector del tramo 1 para X entre 0 y 3L en todo este tramo de aquí. Y luego en este otro, otra ecuación. Diagrama de momento flector del tramo 2 si estoy entre 3L y 4L.
Bien, realizando ya sea por el método gráfico que hemos visto en los otros temas, calculando cortante, la derivada del cortante del momento, o directamente haciendo cortes, como queráis, podemos sacar este diagrama de momentos flectores, que lo dejo como ejercicio para que lo hagáis. Sale un diagrama de dos tramos, como hemos dicho, de una línea recta, empezando en PL medios, que es positivo, con el criterio de momento flector positivo que tenemos en el apoyo A, ¿de acuerdo? Positivo PL medios, hasta un valor máximo en el apoyo, y luego vuelve otra vez hacia cero en el extremo, que tiene que valer cero porque en el apoyo final no hay empoderamiento ni hay carga de momento. Las ecuaciones que quedan pues serían estas, sería PL medios menos PX medios en el primer tramo y P por X menos 4PL en el segundo tramo. Esto sería la entrada al diagrama al método, a cualquier método de deformaciones, en concreto al método de la curva elástica, del método diferencial, que es el que vamos a aplicar ahora. Bien, ¿cómo se aplicaría el método de la doble integral de la curva elástica en este problema? Hemos dicho que el diagrama de momentos flectores tiene dos tramos, desde 0 hasta 3L y luego desde 3L hasta 4L, ¿de acuerdo? Pues en este caso a priori podríamos hacer como que hay un único tramo para la curva elástica en este trozo y otro aquí. Sin embargo, tenemos la rótula, ¿de acuerdo? La rótula me rompe la ecuación diferencial de la curva elástica porque ya el cómo cambia el giro no depende solo del momento flector, sino que hay una discontinuidad. Por lo tanto, habría tres tramos para el tema de la curva elástica. Sería, por lo tanto, tramo 1, vamos a llamarle a este tramo de aquí, tramo 2 y tramo 3. Bien, para cada uno de estos tramos habría que aplicar el método. Podemos integrar directamente dos veces o integrar por partes, diciendo que el giro de la sección 1, su derivada, vale esta ecuación de aquí, ¿vale? Es P por L partido por 2 menos PX partido por 2. Todo esto funciona entre 0 hasta L. Bien, esto es partido E por I. 1 partido E por I, porque era momento partido E por I, ¿de acuerdo? Esto al integrar una vez me daría que el giro en sí es la integral de esta ecuación más una constante K1, ¿de acuerdo? Bien, lo que es la flecha en ese tramo, en la Y1 de X, su derivada es el giro, por lo tanto tendré que integrar otra vez lo que me salga de integrar esto, integral indefinida, más otra nueva constante K2. ¿Vale? Esto se repite tal cual en el segundo tramo, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Tendría, segundo tramo, giro de 2 de X, sería la integral de esto exactamente igual, ¿de acuerdo? Tal cual. ¿Por qué? Porque es el mismo diagrama de momento flector, aunque esté en otro tramo a efectos de curva elástica, pero a efectos de diagrama de momento es el mismo. Por lo tanto, la ecuación y la integral sería igual. Lo único, la constante sería otra, por supuesto, sería ya K3. Esto entre 1 entre 1 por L hasta 4L. El giro del 2 sería la integral de este resultado que obtenga, más una nueva constante, K4. Y finalmente, este último tramo de aquí sería tramo 3, el giro de 3, sería la integral de la ecuación del diagrama de momento flector en ese tramo, integral indefinida, P por X menos 4PL, diferencial de X, más otra constante nueva, K5, entre 4L y 5L. Y la flecha exactamente igual que antes. Bueno, todo esto partido E por I. Esto de aquí, el E por I no iría aquí, iría aquí dentro. Bien. La flecha sería el giro, la integral del giro, diferencial de X, más una constante nueva, K6. Por lo tanto, en resumen, tengo tres
3 ecuaciones diferenciales dobles, es decir, 6 ecuaciones diferenciales que tengo que resolver haciendo integrales, y me aparecen un total de 6 incógnitas, que son estas de aquí, K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Vamos a ver qué saldrían estas constantes de integración. Habría que plantear 6 ecuaciones que me ayuden a despejarlas. Serían las siguientes. Vamos a empezar con condiciones de continuidad entre tramos. Entre el tramo 1 y el tramo 2 tengo una rótula, ¿de acuerdo? En la coordenada XC, en L. Por lo tanto, cuando tengo una rótula, lo que tiene que ser continuo es la flecha, pero no el giro. Por lo tanto, la primera ecuación de continuidad, ecuaciones de contorno y de continuidad, sería, primera, que la flecha en la coordenada L del tramo 1 tiene que ser igual a la flecha en el tramo 2 en la coordenada L. Con esta ecuación simulo, digamos, matemáticamente la rótula. Segundo tramo, el apoyo de la viga continua sobre el apoyo B. Ahí tengo dos ecuaciones. Una, que la viga no puede romperse, continuidad en flecha, y también continuidad en giro porque no hay una rótula. Sería que la flecha del tramo 2 en la coordenada B, que es 3L, tiene que ser igual a la flecha del tramo 3 en 3L. Y la otra ecuación, el giro, exactamente igual, que el giro del tramo 2 en 3L es el giro del tramo 3 en 3L. Ya llevo la mitad, ya llevo 3 ecuaciones de continuidad. Más ecuaciones de continuidad no hay porque no hay más tramos, lo que tengo son apoyos. Entonces tengo el apoyo en A, que me dice que es un empotramiento. Entonces tengo dos condiciones, dos ecuaciones, que el giro en A tiene que ser 0 y la flecha en A tiene que ser 0. Sería la cuarta ecuación, giro ¿de qué tramo? El tramo 1 en x igual a 0 y 1 en 0 igual a 0. Quinta ecuación, que el giro del tramo 1 en 0 igual a 0. Y la que me falta es el apoyo en B, que la flecha vertical en el punto B tiene que ser 0. Esta sería la sexta ecuación. ¿Qué tramo? Pues realmente me da lo mismo. Fijaros que podría poner el tramo 2 o el tramo 3. La ecuación que sea más sencilla. Pues vamos a poner, por ejemplo, el tramo 2. ¿Por qué da lo mismo? Porque luego tengo otra ecuación más que me dice que en ese punto la flecha del 2 y el 3 son la misma. O sea que da lo mismo la que ponga, que al final se va a cumplir. Podría poner flecha del tramo 2 en x es igual a 3L igual a 0. Y sustituyendo todo esto aquí me ayudaría a despejar las constantes de integración. Bien, y en caso de que lo hagáis, para que verifiquéis que está todo esto bien, la flecha del extremo final del punto D, que es lo que nos pedía el problema, la flecha del extremo sería 13 doceavos de PL cubo partido E por I. Como podéis ver, el trabajo que hay que hacer para obtenerlo es bastante importante, es bastante tedioso y es muy fácil equivocarse en cualquiera de las operaciones. Por lo tanto, este método no lo recomiendo absolutamente para nada si tenéis que calcular algo tan sencillo como la flecha en un extremo. Si necesitáis exactamente la ecuación porque os interesa para lo que sea, para ver dónde está el máximo, para algo de eso, entonces sí habría que recurrir a este método. Incluso que se pueden calcular máximos de flecha con otros métodos más sencillos que veremos. Pero desde luego para calcular la flecha en un punto, ya si lo hacéis como ejercicio os daréis cuenta de la cantidad de trabajo que requiere.